Hola, ¿cómo están? Soy biólogo y maestro en docencia y en esta ocasión explicaremos el examen muestra de Biología Área 2, Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, que viene en la guía del examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM. Para el caso de Biología, las preguntas inician a partir de la número 88. Veamos la primera pregunta. 88. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es la, inciso A, compartimentalización del citoplasma, inciso B, respiración anaerobia, inciso C, presencia de nutrición quimiautótrofa, inciso D, síntesis de proteínas. Bien, aquí tenemos primero que recordar lo que significa una célula procarionte y eucarionte. La célula procarionte no tiene núcleo celular, es decir, una envoltura nuclear que contenga el material genético o ADN. El ejemplo son las bacterias. En cambio, una célula eucarionte sí contiene núcleo celular. Por ejemplo, los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales tienen este tipo de células. Miren, las células tienen tres componentes fundamentales. Un límite externo que delimita la célula y se le conoce como membrana citoplasmática en animales o como pared celular en plantas. Un núcleo que contiene el material genético y el citoplasma que contiene los componentes celulares, es decir, los organelos. Ahora, como la pregunta se enfoca solamente en la ventaja evolutiva, sabemos que los procariontes son más antiguos que los eucariontes. Y esa es precisamente la ventaja, la presencia del núcleo celular. Tal vez aquí la palabra compartimentalización es la que nos genere cierto desconcierto, por ser un vocabulario prácticamente exclusivo de la biología celular, lo cual hace referencia a que la envoltura nuclear separa los dos compartimentos principales, núcleo y citoplasma. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Para los incisos B y C, tanto procariontes como eucariontes pueden respirar de manera anaerobia, dependiendo también del ser vivo del que se trate. Y solamente los procariontes presentan nutrición quimiautótrofa, en tanto que el inciso D, ambos tipos celulares, procariontes y eucariontes, sintetizan proteínas. 89. Se denomina reacción A aquella que libera energía. Inciso A, endergónica. Inciso B, exergónica. Inciso C, reductora. Inciso D, oxidativa. Esta pregunta tiene que ver con el metabolismo y tanto el inciso A y B corresponden a ello. Una reacción endergónica absorbe energía. Una reacción exergónica libera energía. Para los incisos C y D, una reacción reductora acepta electrones, en tanto que una oxidativa cede electrones. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. 90. En este proceso la energía luminosa se transforma en energía química estable. Inciso A, síntesis. Inciso B, respiración. Inciso C, excreción. Inciso D, fotosíntesis. Cuando hablamos de síntesis vamos a unir. En química, por ejemplo, se unen dos o más sustancias para formar una sola. Cuando nos referimos a la respiración, hablamos del intercambio de gases que entran y salen. Y si se refiriera a la respiración celular, este proceso ocurre en la célula, donde se rompen los enlaces químicos de la glucosa para la obtención de energía metabólica. La excreción, por su parte, es la expulsión de desechos, ya sea a nivel celular o mediante la digestión o la respiración. Mientras que la fotosíntesis es el proceso que permite convertir la energía luminosa en energía química almacenada en raíces, tallos, hojas, flores y frutos. La respuesta correcta, por lo tanto, es el inciso D. 91. Las dos moléculas de ácido pirúvico que se producen a partir de la glucólisis deben ser transformadas químicamente a para ingresar al ciclo de Krebs. Inciso A, NADH. Inciso B, FADH2. Inciso C, ácido oxalacético. Inciso D, acetil-CoA. Aquí están preguntando sobre la respiración celular aerobia. Recordemos que tiene tres fases: glucólisis, ciclo de Krebs, que también se le conoce como ciclo del ácido cítrico, y transporte de electrones. Después de que en la etapa de la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, la glucosa se rompe y se libera ácido pirúvico. Este se transforma en acetil-CoA, que es una coenzima, es decir, una molécula intermediaria clave en el metabolismo que interviene en un gran número de reacciones bioquímicas, en la siguiente etapa que es el ciclo de Krebs. Ahora, tanto el NAD, nicotín adenín dinucleótido, como el FAT, flavin adenín dinucleótido, son moléculas llamadas coenzimas que transcurren en el ciclo de Krebs y durante esta etapa
te liberan hidrógenos que son aceptados por estas coenzimas, transformándose de NADH a NADH y de FAT a FATH2, es decir, han aceptado protones. Al formarse estas moléculas reducidas, activarán la siguiente etapa, que es el transporte de electrones. El ácido oxalacético, por su parte, es una molécula intermediaria presente en el ciclo de Krebs para la formación del ácido cítrico. Así que la respuesta correcta es el inciso D. 92. El contenido haploide de cromosomas en organismos eucariontes. Inciso A. Cambia en la meiosis. Inciso B. Es definido por el espermatozoide. Inciso C. Caracteriza los gametos. Inciso D. Se reduce en la meiosis. Esta pregunta se refiere a los cromosomas, que son cuerpos coloreados que contienen compactado el material genético hereditario. Los cromosomas se forman cuando las células se van a dividir, ya sea por mitosis o meiosis. La primera tiene que ver con células somáticas o corporales y la segunda con células germinales o sexuales. Ahora, recordemos que los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 heredados del padre y 23 heredados de la madre. Cuando las células sufren mitosis, sus cromosomas se duplican formando un cromosoma homólogo, el cual, al dividirse, la célula transmite un doble juego de cromosomas en pares, es decir, de los 46 cromosomas que tenemos, se siguen transmitiendo 46, pero solo una cromátida, como se muestra en la imagen. Las células que sufren meiosis, por el contrario, solo es la mitad, es decir, 23. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es exclusivo de las células germinales o gametos, el óvulo o el espermatozoide. Porque al tener la mitad de los cromosomas y unirse con otro gameto, completará su número cromosómico de 46. Así que haploide hace referencia a que una célula posee un juego simple de cromosomas, en tanto que la diploide posee un juego doble de cromosomas. En las posibles respuestas, el inciso A nos dice que el contenido haploide cambia en la meiosis. Esto sería cierto si en vez de haploide se refiriera a diploide. El inciso B es definido por el espermatozoide, pero no solo el espermatozoide, también el óvulo, así que es incorrecta. Tendría que decir los dos. El inciso C caracteriza a los gametos. Aquí sí está incluyendo a los dos, óvulo y espermatozoide. Por lo tanto, es la respuesta correcta. Inciso D, se reduce la meiosis. Esto podría ser tal vez cierto si estuviera haciendo referencia al contenido diploide. 93. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos con fecundación externa? Inciso A. Presentar gametos iguales. Inciso B. Producir gran cantidad de gametos. Inciso C. Producir pocos descendientes. Inciso D. Fecundar a la mayoría de los gametos. Definimos la fecundación como la unión de gametos. Ahora, tenemos que distinguir entre fecundación interna y externa. La fecundación interna, por ejemplo, los machos depositan su semen en el interior de las hembras. Tal es el caso de los animales terrestres y de mamíferos y reptiles acuáticos. En la fecundación externa, por ejemplo, los machos expulsan su semen y las hembras los óvulos al mismo tiempo. Es propia de los organismos acuáticos y marinos, porque se requiere de un medio líquido para que esta ocurra. Peces y anfibios la llevan a cabo. En el inciso A no puede ser porque todos los gametos son diferentes, de ahí la variabilidad de los seres vivos. En el inciso B, en la fecundación interna, solo el macho produce una gran cantidad de gametos, porque las hembras producen uno o pocos óvulos. En la fecundación externa, efectivamente, tanto hembras como machos producen una gran cantidad de gametos. Esta es la respuesta correcta. En el inciso C, la fecundación interna produce pocos descendientes, comparada con los organismos de fecundación externa. En el inciso D, por su parte, fecundar a la mayoría de los gametos sería una característica de la fecundación interna, ya que solo el macho deposita una gran cantidad de gametos comparada con los pocos que puede producir una hembra. 94. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de inciso A, Lamarck, inciso B, Mendel, inciso C, Darwin, inciso D, Morgan. En esta pregunta tenemos que explicar cuál fue la principal contribución que realizaron estos autores. Inciso A, Jean-Baptiste de Lamarck. Es un autor de un principio llamado transformismo de las especies, donde habla de automejoramiento, de la herencia de caracteres adquiridos y de la ley del uso y desuso de órganos.
a principios del siglo XIX. En el inciso B, Gregorio Mendel es el padre de la herencia. Él estableció una serie de leyes en 1866 que llevan hoy su nombre, leyes de Mendel, donde habla de los principios que rigen la herencia. El inciso C trata del autor de la teoría de la evolución por selección natural de Charles Robert Darwin, establecida en su libro El origen de las especies en 1859. El inciso D hace referencia al autor de la teoría cromosómica de la herencia en 1915, Thomas Hunt Morgan, también conocido como el Señor de las Moscas, ya que realizó estudios de genética de la transmisión de las características hereditarias en estos insectos. Sus trabajos fueron posteriores a Mendel, por lo tanto, la respuesta correcta del autor de las leyes de la herencia es el inciso B, que corresponde a Gregorio Mendel. 95. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, se trata de un cromosoma, inciso A, de un individuo masculino, inciso B, metacéntrico, inciso C, acrocéntrico, inciso D, de un individuo femenino. El corpúsculo de Barr es una minúscula masa de ADN presente en el núcleo de las células. También se le conoce como cromatina sexual X, porque solo la encontramos en el sexo femenino. Ahí está la respuesta de por qué el inciso A no puede ser. El inciso B hace referencia a un cromosoma con un centrómero y la longitud de sus brazos iguales en proporción. El inciso C, por su parte, hace referencia a un cromosoma acrocéntrico, es decir, un brazo muy pequeño con relación al otro. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. 96. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido de E. coli es un caso exitoso de la aplicación de la inciso A, bioremediación, inciso B, ingeniería genética, inciso C, bioinformática, inciso D, bioquímica celular. E. coli es una bacteria común en el intestino de los mamíferos. En el caso del inciso A, la bioremediación tiene que ver con la restauración de ecosistemas, ya que aquí se utilizan microorganismos como bacterias, hongos o plantas para restaurar suelos contaminados. En el inciso B, la ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente, los seres humanos han manipulado indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción, seleccionando descendientes que tienen características deseables. En el inciso C, la bioinformática es una disciplina científica emergente que utiliza tecnología de la información para organizar, analizar y distribuir información biológica con la finalidad de responder preguntas complejas en biología. Imagínense en los millones de datos que se obtienen de estudios biológicos. De alguna manera debemos organizarlos. Ahora, el inciso D, la bioquímica celular, hace referencia a la ciencia que estudia las propiedades, características, evolución, ciclo de vida y la interacción de la célula con su entorno. La respuesta correcta es el inciso B. 97. Proceso mediante el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones, separadas reproductivamente entre sí y con respecto a la población original. Inciso A, fosilización. Inciso B, aislamiento. Inciso C, extinción. Inciso D, homologación. En el inciso A, la fosilización es el proceso de la formación de fósiles, ya sea a través de moldes vaciados o impresiones de seres vivos que vivieron en épocas pasadas. En el inciso B, el aislamiento tiene que ver con la separación de individuos de una misma población, evitando su cruzamiento reproductivo. Este aislamiento puede ser geográfico, gamético, ecológico, estacional, mecánico o conductual. En el inciso C, la extinción tiene que ver con la desaparición total de la especie o de un grupo de organismos que lo conforman. Y esto ocurre siempre y cuando muera el último individuo de la especie. En el inciso D, la homologación tiene que ver con juntar ciertas características que son comunes a una situación o un hecho. Aquí nos está preguntando de aislamiento, por lo tanto la respuesta es el inciso B. 98. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama, inciso A, aislamiento ecológico, inciso B, aislamiento gamético, inciso C, inviabilidad híbrida, inciso D, esterilidad híbrida. Bien. El aislamiento ecológico se presenta cuando dos especies similares viven en la misma área geográfica, pero diferente hábitat, lo cual implica que están en condiciones de humedad, temperatura, luz distinta, que los hace difícil poder aparearse. En el inciso B, el aislamiento
gigamético ocurre cuando gametos femeninos y masculinos de diferentes especies no se pueden unir por ser incompatibles. La inviabilidad híbrida, por ejemplo, es una forma de aislamiento reproductivo en el que un apareamiento entre dos especies da lugar a un híbrido inviable como la cruza de una oveja o de una cabra. La esterilidad híbrida, por su parte, se da cuando el híbrido se logra desarrollar, pero es estéril, no produce gametos. La mula es un ejemplo de los mejores conocidos. Es el resultado de la cruza del burro con la yegua. El inciso D es la respuesta correcta. 99. Conjuntos de organismos que interactúan entre sí con el medio dentro de un proceso de flujo y reciclaje de materia y energía. En el inciso A, la metagenómica se define como el estudio del material genético, el cual es obtenido directamente de muestras ambientales. Este amplio campo también puede ser conocido como genómica ambiental. En el inciso B, la población biológica es el conjunto de individuos de la misma especie, que son capaces de cruzarse entre ellos mismos dejando descendientes fértiles. La comunidad, por ejemplo, es el conjunto de individuos de poblaciones de especies diferentes que habitan en un ambiente particular. Ahora, el inciso D coincide con el conjunto de organismos que interactúan entre sí con el medio dentro de un proceso de flujo y reciclaje de materia y energía. Se refiere al ecosistema. 100. El ciclo biogeoquímico del es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. Inciso A, carbono. Inciso B, azufre. Inciso C, nitrógeno. Inciso D, fósforo. La pregunta tiene que ver con los ciclos bioquímicos, donde intervienen seres vivos, elementos químicos y cuyos procesos transcurren a través de un nutrimento que es reutilizado en el ecosistema. Los ciclos bioquímicos se dividen en gaseosos y sedimentarios. Dentro de los gaseosos encontramos el carbono y el nitrógeno, y en los sedimentarios ubicamos el fósforo y el azufre. En el inciso A, el ciclo de carbono utiliza principalmente dióxido de carbono o CO2 de la atmósfera, que se fija mediante la fotosíntesis y es utilizado para producir glucosa, necesario para los seres vivos. El dióxido de carbono se reintegra a la atmósfera, principalmente como producto de la respiración y de los procesos de combustión, cuando se quema la madera, por ejemplo. En el inciso B, en el ciclo del azufre, están involucrados aminoácidos, componentes de las proteínas. Su reserva principal lo constituyen los sulfatos y los sulfuros, presentes en la corteza terrestre. De ahí son absorbidos por los productores, pasan a los consumidores y cuando estos mueren, los desintegradores transforman el azufre orgánico en inorgánico, reintegrándolo al ambiente. En el inciso C, el nitrógeno es uno de los más importantes de los seres vivos, ya que forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. En él participan varios tipos de bacterias, fijadoras, nitrificantes, descomponedoras y desnitrificantes, que toman el nitrógeno atmosférico para integrarlo a los procesos metabólicos. En el inciso D, el fósforo forma parte del ATP, que es la molécula energética de intercambio celular. Forma parte también de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos de las membranas celulares. El ciclo del fósforo es sedimentario, ya que su reserva principal son las rocas. Se encuentra principalmente en el suelo en forma de fosfatos, de donde es tomado por los productores, de ahí pasa a los consumidores y descomponedores que lo reintegran al ambiente.